Jurídico de la República Dominicana, con un solo propósito: orientar, educar a todos los ciudadanos de esta media isla. Así nace Abogado, Justicia y Sociedad, cada semana con los mejores invitados, magistrados, jueces, fiscales, abogados en ejercicio, catedráticos de distintas universidades. Desde aquí le mandamos recuerdo a los invitados que teníamos el pasado fin de semana de la Universidad de la Isla Baleares. De igual manera, le deseamos éxito a los doctorandos de la República Dominicana que irán a la Isla Baleares a presentar sus avances de las tesis doctorales, básicamente al magistrado Lugo, procurador de la Corte de la Vega con asiento en Medio Ambiente, el magistrado Jacinto Tavera, procurador de la Corte de Santiago, de igual manera al destacado jurista José de los Santos Isiano, a Yudel Capadilla de Moca, y quien os dirige las palabras en este programa. Suerte y ver cómo nos trata España, la Isla Baleares, en estos asuntos relacionados con derecho constitucional en el doctorado desde la República Dominicana. Señores, ya se encuentra con nosotros un hermano oriundo del municipio de Guayubín, provincia de Montecristi, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago. Asumió el rol de juez de paz en Guayubín, juez del Tribunal de la Ejecución de la Pena de Montecristi. En la actualidad desempeña esta misma función, pero en la ciudad corazón, República Dominicana. Ha estudiado en la Escuela de la Judicatura la carrera judicial. De igual manera se hizo especialista en Derecho de Redacción Expositiva y Argumentativa de las decisiones judiciales. También ha cursado la pasantía sobre estudio comparado del sistema penitenciario en los Países Bajos, Holanda, pasantía sobre estudio comparado del sistema cooperativo español en la Escuela de Economía Social de Osuna, región Andalucía, España. Pero más que todo, señores, se ha especializado en lo que es el juez de la ejecución de la pena, en la investigación, y quizás su mejor don, su mejor especialidad, un gran ser humano. Con ustedes, con nosotros, el magistrado Crispín Antonio Tatis Valerio. Magistrado, un placer. El placer es nuestro, gracias por la invitación a este gran programa de información a nivel jurídico nacional e internacional. Para nosotros es un placer estar aquí con usted. Magistrado, ¿cómo va el juez de la ejecución de la pena en Santiago? Muy bien, el juez de la ejecución de la pena en Santiago desde el año pasado era constituido por una sola sala, un tribunal de una sala, a raíz del crecimiento de los trabajos de ejecución de la pena. Fue necesario que el Consejo del Poder Judicial entonces instituyera una segunda sala, y ahí, gracias a Dios, pudimos venir desde nuestro pueblo de Montecristi para nuestra segunda casa, que es aquí Santiago. Magistrado, ¿pudiéramos explicarle al pueblo dominicano y al mundo, ya que este programa tiene una cobertura universal, cómo pudiera definirse el juez de la ejecución de la pena? Sí. Una definición breve. Sí, el juez de ejecución de la pena es el juez llamado a ejecutar las decisiones con una sentencia condenatoria. Pero básicamente es el juez que va a tutelar, a garantizar los derechos fundamentales de las personas que están condenadas, están internas en un centro penitenciario o en un centro de corrección y rehabilitación.
En definitiva, es la garantía de que una persona privada de libertad les respete sus derechos fundamentales, que no lo pierden por el hecho de una sentencia condenatoria. Es básicamente, pero tiene una gran esfera ya en lo que es la aplicación en la ejecución de la pena. En la República Dominicana, ¿cómo puede explicarse el surgimiento, el origen de esta figura, de este instituto, como es el juez de la ejecución de la pena? Sí, anteriormente estábamos en lo que eran los 3 momentos de la pena. Le decían los expertos en la materia los 3 momentos de la pena, que era un primer momento de la creación del poder legislativo, el Congreso, donde en la creación de una ley en la cual la persona se condenaba a una pena por la comisión de un delito, y en ese primer momento de la pena, entonces pasamos a un segundo momento que era ya la judicialización, en donde un tribunal entonces imponía una sanción, imponía una pena, y un tercer momento que era un asunto del Poder Ejecutivo, pero un asunto administrativo, correspondiente a lo que es la Dirección General de Prisiones y ahora el modelo de gestión penitenciaria, es decir, la gente que de manera administrativa se encargaba de ejecutar la sanción con una privación de la libertad de la persona condenada. Sin embargo, ya en el 2002, con la creación de nuestro Código Procesal Penal, trae consigo esta figura de ejecución de la pena, en la cual, al implementarse en el 2004, se dejó para después lo que es la figura de ejecución de la pena, porque se estaba implementando de manera paulatina. Sin embargo, los actores del sistema comenzaron una queja a nivel nacional, los jueces, porque sin la ejecución de la pena no tenía cómo llevarse a cabo de la mejor manera lo que era la nueva normativa procesal penal. Es decir, estaba coja la mesa sin la ejecución de la pena. Ahí es que viene en el 2005, a la sazón la Suprema Corte de Justicia, entonces pone en funcionamiento los tribunales de ejecución de la pena, con 11 jueces, 1 por departamento judicial, y entonces se da paso a lo que hoy tenemos ya ampliada, con otros tribunales, otras salas en los sitios donde realmente se necesita, y ha sido muy fructífero para el derecho procesal penal lo que es la ejecución de la pena. Magistrado, ¿cómo pudiera explicarse lo que son las funciones del juez de la ejecución de la pena? Claro, ya después de, como le decía al principio, el principal función es ejecutar la sentencia condenatoria. Sin embargo, ya tenemos funciones de garantía de derechos fundamentales, tenemos el control de las decisiones, podemos ejecutar una decisión de la Suprema Corte de Justicia, el control de lo que es el debido proceso administrativo ya en un centro de corrección o en una cárcel, como todavía las tenemos. Entonces, hay muchas prerrogativas que tiene el condenado que son veladas y cuidadas por nosotros como juez de la ejecución de la pena. Tenemos el conocimiento de lo que es el proceso de la solicitud de libertad condicional, de la modificación por un cumplimiento especial de la pena. Tenemos cuando eso viene a razón de que una persona que está con una enfermedad, sea física o mental, tiene el derecho de hacer una solicitud, de elevar una instancia ante nosotros. Entonces tenemos la facultad de analizar si realmente cumple esa persona con los parámetros establecidos en la ley a los fines de modificarle su régimen especial de la pena, mandarlo a un centro de salud mental,
una prisión domiciliaria, en fin, modificarle el cumplimiento de la pena para que tenga un cumplimiento más digno. Una persona que está privada de libertad no lo podemos echar como el que lo echamos un zafacón y nos olvidamos de él. Tenemos que velarle por sus derechos y esa es parte de nuestras funciones. Magistrado, se oye bonito, se oye bonito. Sin embargo, hay quejas constantes. El pueblo dice que la justicia aquí no está funcionando, que las cárceles son cementerios, que está llena de gente enfermas, de tuberculosos, de personas que mueren y parece ser que se han olvidado. Eso es lo que se dice en las calles, lo que dice el pueblo llano. Aquí no hay justicia, aquí no hay nada. Nos preguntamos, ¿hasta dónde estas inquietudes, esta voz del pueblo son reales? ¿Se está trabajando con los internos de verdad o simplemente existe en la Constitución y en las leyes del país y no en la realidad? Amigos televidentes, no se muevan porque las respuestas la tienen con el magistrado Crispín en unos segundos. pagas a su orden. Por algo vendremos más. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. ¡Vamos, swing! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso viene Santiago, que es la ciudad corazón. Tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Santiago y yo te
Balvines. Llegó el orden, qué lindo está mi Santiago. Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. Santiago está lindo. Vamos Santiago, gracias por acompañarnos a hacer de Santiago la ciudad modelo de la República Dominicana. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. ¡Qué ciudad que tiene orégano! Señores, ya estamos de regreso y antes de irnos a la pausa decíamos, el juez de la ejecución de la pena, ¿qué está haciendo? Porque está en la Constitución, está en el Código Procesal Penal, está en resoluciones especiales, pero la realidad es, lo que decíamos antes de irnos a la pausa, que se denuncia que todavía en las cárceles hay seres humanos que no se les está atendiendo, que están deshumanizados, que su dignidad ha sido maltratada, manchada. ¿Qué hace el juez de la ejecución de la pena, magistrado Crispín? Sí, esa es buena pregunta, porque es una pregunta, ¿verdad?, de interés social. La población carcelaria, las personas privadas de libertad, tienen familia. Esas familias sufren mucho porque esas cuestiones que le pasan a los internos, regularmente el mayor sufrimiento lo tienen los familiares, que son que le dan seguimiento. Sin embargo, hay dos realidades. Está la realidad de las cárceles, como le llamamos, tradicionales, y está la realidad del nuevo modelo penitenciario. Una realidad de un centro penitenciario, una cárcel, es muy distinta al nuevo modelo, en virtud de que estas personas están ahí hacinadas, es la realidad. Tienen una sobrepoblación. Por ejemplo, de donde vengo, de Montecristi, duermen lo que es una cancha en el día, lo que es el área de recreación, en la noche se convierte en dormitorios. O sea, la persona agarra su colchoncito y va rápido a ver si consigue un espacio para dormir ahí. Tienen que hacer fila para los baños. Realmente hay mucho maltrato en ese sentido, porque es un asunto de dignidad humana, como lo establece la Constitución, el respeto a la dignidad humana, que es uno de los principios fundamentales después de la vida y la libertad, de los más importantes. Entonces, realmente, esa realidad de las cárceles, también recuerdo en Santiago Rodríguez, una cárcel para 80, 70 personas con 300, 400. No hay forma de que haya un debido tratamiento, un seguimiento penitenciario para una rehabilitación. Las personas que salen de ahí y no vuelven a delinquir, eso es una felicidad que tienen los familiares, pero son pocos los que salen así, porque realmente las personas ahí van por la comisión de un delito, tal vez no muy grave, un delito menor, y esas personas ahí, la realidad es que aprenden muchas cosas y salen peor. Nosotros como juez de ejecución de la pena tratamos siempre de llevar lo que es la educación, que se le permita estudiar, que se le permita tener salud, que si no la hay en el recinto, en ese tipo de recinto penitenciario, pues pueda trasladarse a un centro médico. Tratamos de que los familiares le den seguimiento, puedan visitarlo de manera digna. En el modelo penitenciario, que es el que tenemos aquí en Santiago, tenemos a Rafael hombres, Rafael mujeres, tenemos el centro de corrección de Mao Valverde y tenemos aquí en Licey el medio libre o semiabierto, como se le llama, en Licey de mujeres. Es diferente porque ahí hay la población de esos centros está controlada. O sea, si el centro es para 100 personas, eso es lo que se permite. Pueden dormir dignamente, se le dan cursos, hay capacitación continua. O sea que es diferente. ¿Qué hacemos nosotros? Porque aún en esos centros de corrección hay quejas. Hay personas que nos denuncian
ciertos maltratos de los BTP, de los agentes penitenciarios, hay imposiciones de sanciones disciplinarias que muchas veces no se toma en cuenta el debido proceso. Ahí entramos nosotros para garantizarle ese derecho y mediante una instancia, puede ser incluso verbal, una hojita escrita, nosotros atendemos su caso, visitamos el centro, llamamos a las personas encargadas, le preguntamos y hacemos las indagatorias del lugar para poder garantizarle esos derechos. Antes del juez de ejecución de la pena, imagínese usted lo que pasaba, porque no tenían ninguna figura judicial, no estaba judicializada la pena, y era la autoridad administrativa que tenía el completo control de lo que era la vida de las personas privadas de libertad. Sin embargo, se ha logrado mucho, hemos trabajado de la mano con las personas encargadas de ello, y ahí podemos ver esas personas que están recluidas. Realmente esa es la realidad, hay una sobrepoblación y realmente se vulneran esos derechos porque no hay la debida separación de los internos, no se da todavía, y estamos trabajando también para que en los nuevos recintos penitenciarios que se construyan, los nuevos centros, pueda cumplirse con lo que es la separación de los internos, de los preventivos, de los condenados delitos graves a menos graves. Ya se ha dado con lo que fue los menores, eso ya se ha venido cumpliendo con eso y esperamos seguir poniendo un granito de arena para que siga mejorando la situación, que todavía, por eso decimos debemos mejorarla, porque realmente no es la mejor. Magistrado, ¿se puede hablar de que el nivel de aplicación de cumplimiento de los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva en cuanto es la función del juez de la ejecución de la pena se está cumpliendo aquí en esta ciudad? Bueno, yo diría que, como decía anteriormente, se está avanzando. Estamos en búsqueda de que ese tratamiento y para las personas privadas de libertad, el debido proceso, se cumpla de manera adecuada. Se está avanzando. Creo que los centros y nosotros como tribunal estamos trabajando con lo que tenemos a mano. Siempre decimos que un país en progreso no tiene todavía las herramientas, la logística para cumplir con lo que la ley establece. Pues si nos fijamos, desde la creación del juez de ejecución de la pena, está en lo que es las funciones del juez, que sean acompañadas de un grupo de profesionales como sociólogos, psicólogos, multidisciplinarios. Sin embargo, ya tenemos desde el 2005 y eso no se ha creado. Es decir, que estamos trabajando con lo que tenemos, pero sí la mayor parte de lo que es el control efectivo de la tutela judicial hemos tratado de que sea lo mejor posible. Sin embargo, todavía no es el adecuado, por lo que le decía. Necesitamos muchas cosas todavía. Escúcheme, magistrado, quiere decir que los distintos profesionales que deben de acompañar al juez de la ejecución de la pena, ese equipo interdisciplinario no se ha creado. No se ha creado. ¿Quién debe de crear eso? Realmente cuando se creó, se llevó a cabo lo que fue el reglamento, la resolución 296-2005 del juez de ejecución de la pena, es el que trae ese grupo de profesionales, ese equipo de trabajo que acompañaría al juez de ejecución de la pena, y en ese tiempo era competencia de la Suprema Corte de Justicia crear ese grupo de apoyo, ese personal de apoyo a esa jurisdicción especializada que es ejecución de la pena. Sin embargo, hasta ahora no se ha podido lograr. Hicimos muchos esfuerzos con los distintos, por ejemplo, desde el inicio del Consejo del Poder Judicial,
se han estado haciendo los estudios y el esfuerzo por parte de las autoridades, pero todavía no se ha logrado. Quien tiene la facultad ahora mismo es el Consejo del Poder Judicial, con nuestro nuevo presidente. Esperamos que a partir de ahora, ¿verdad?, con nuevos ánimos y un espíritu de trabajo como el del magistrado Luis Henry Molina, pueda crearse por fin ese equipo de trabajo para un verdadero control, supervisión de las reglas impuestas por las sentencias de nuestros tribunales. Magistrado, se habla de que el juez de la ejecución de la pena es un juez sui generis, es un juez especial, porque tiene la facultad, tiene la calidad de hacer cambios en sentencias definitivas con carácter irrevocablemente juzgado. Nos preguntamos, ¿es cierto? ¿Cuáles son los cambios más importantes que puede hacer un juez con relación al cumplimiento de la pena, a esas sentencias definitivas, y que de una forma u otra pudieran cambiar el destino y la forma de vivir de algunos internos privados de libertad? Pero amigos televidentes, no se muevan, que en solo segundos regresamos. ¿No pagas a su mujer? Por algo vendemos más. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas. Reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. ¡Vamos, swing! Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón, tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción, con sus hermosos murales llenan la imaginación. Santiago Y yo está tengo el lindo, mío, mi amor. hermoso.
Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa a todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad De mi corazón, Santiago está lindo. amo a Santiago. Gracias por acompañarnos a hacer de Santiago la ciudad modelo de la República Dominicana. Ahora yo vivo de mi Santiago orgulloso. ¡Qué ciudad que tiene orégano! Señores, estamos conversando con el magistrado Crispín Antonio Tatis Valerio, juez de la ejecución de la pena de la segunda sala del Tribunal de Ejecución de la Pena de la Ciudad Corazón. Y decíamos antes de irnos a la pausa, magistrado, pero ¿cuáles son esas modalidades de cumplimiento de la pena que ese juez especial sui generis puede hacer cambios significativos y con incluso la forma de cumplir, de vivir de este interno, de este privado de libertad? Sí, la ejecución de la pena es una jurisdicción especializada, lo establece el Código Procesal Penal, el reglamento de ejecución de la pena, y como tal el juez también debe ser especializado. Eso conlleva que el juez tenga un papel activo. Este papel activo es el que nos permite darle a la persona orientarlas. O sea, podemos orientar a las personas, a los usuarios. Eso no se le permite a un juez, a otro tipo de juez en materia penal, tiene un papel pasivo. Sin embargo, nosotros sí tenemos un papel activo que nos permite orientar a las personas de cómo puede modificarse el cumplimiento de su pena. Para modificar el cumplimiento de la pena, que es una de las facultades que tenemos, una vez la sentencia termina con una decisión definitiva, puede ser ante la instancia de mayor jerarquía, procesalmente hablando, que es la Suprema Corte de Justicia, entra el juez de ejecución de la pena y tenemos la prerrogativa, la facultad de modificar una sanción de 30 años. Y hay gente que yo le digo, ¿cómo? Y nos dice, ¿cómo de 30 años? Sí, al año la podemos modificar. Todo depende si la persona, el interno, cumple con lo que establece el Código Procesal Penal respecto a una condición especial de cumplimiento de la pena. Aunque la más conocida es la libertad condicional, que era la que, o es la que siempre se llevaba a cabo en los tribunales, que anteriormente era la Corte de Apelación, porque la ley realmente hace mutis en cuanto a la competencia y la conocía la Corte de Apelación. Sin embargo, ya con el Código Procesal Penal, eso pasó a ser parte de nuestra competencia. Es una de las principales causas de modificación de la pena, que es esa, la libertad condicional. Una persona más de un año, condenada a más de un año, tiene la facultad, si cumple con algunos requisitos, y lo que fueron agregados con la resolución 2087 sobre el impacto de esta pena, la verdadera resocialización y función de la pena, pues entonces eso se le agregó. Sin embargo, hay varias modalidades de cambio en el cumplimiento de la pena. Tenemos una persona que cumple los 70 años y esa persona puede solicitarle al Tribunal de Ejecución de la Pena un cambio de su pena, de una privación, de una medida privativa de libertad, a remitirlo a una prisión domiciliaria, conforme el análisis de todos los elementos que él aporte, porque no solamente es que tenga más de 70 años, deben verse algunas otras causales, como que la persona no sea una decisión reciente en la cual implique una pena muy grave, y también tenemos una persona enferma. Una persona que está enferma, si tiene varios meses de cumplimiento de la pena, no importa que esté condenada a 15, 20 años, 30,
si es una persona enferma, mayormente con una enfermedad terminal, como lo establece el Código Procesal Penal, tenemos la facultad de modificarle su pena, enviarlo a un centro de salud por un tiempo, puede ser por un tiempo, no de manera definitiva, y entonces estas son de las características y modalidades en el cambio de la ejecución de la pena. Podemos modificar lo que una sentencia definitiva, lo que un tribunal ha dispuesto, lo podemos modificar. Esa es una de las grandes facultades que tenemos en la ejecución de la pena, y por ello es un trabajo muy delicado, porque a nadie le gustaría que usted, en un proceso largo, de muchas horas invertidas, bueno, sea condenado a una persona y que usted vea ya a los 2 o 3 meses que un juez le cambió esa pena. O sea que debemos tener mucho en cuenta cuáles son las causales, ¿verdad?, los requerimientos para poder modificar la pena, pero se puede hacer. El juez de la ejecución de la pena está muy ligado a lo que son los cánones constitucionales. Y nos preguntamos, ¿el Tribunal Constitucional ha evacuado algunas sentencias que de una forma u otra han creado precedentes, han impactado lo que es el juez de la ejecución de la pena? Bueno, que recuerde así, podemos mencionar una muy importante, creo que es del año 2004 o 2014, no recuerdo la fecha, pero tiene que ver con lo que es el derecho al trabajo de los internos. E independientemente de que los centros o el nuevo modelo penitenciario sí cumple con eso, las cárceles no tienen la mayoría de las condiciones, los recintos penitenciarios, para cumplir con eso. Entonces, ante una litis, un conflicto con un interno, llegó eso al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional entonces sí emite su decisión amparando lo que es el derecho fundamental al trabajo. Entonces eso implicaba un impacto directamente en la ejecución de la pena, en virtud de que ya como tiene la sentencia del Tribunal Constitucional, todos los tribunales deben acatarla, ¿verdad? Tiene ese efecto. Entonces ya no le quedó de otra a los centros penitenciarios que con esa decisión permitirle, buscar la manera de que los internos pudieran tener ese derecho al trabajo. También hay otra... Pero, escúchame, sí, pero el trabajo dentro de la misma cárcel. Sí, dentro de la cárcel. Okay. Como usted verá, por ejemplo, aquí en Rafey tenemos ahí mueblerías, tenemos ahí gente que trabaja en huertos, que siembran, que producen vegetales, que se venden, y eso en la participación económica, ¿qué por ciento le dan se le da a un ellos? por ciento. La ley establece entre un 40 o 50% de los beneficios. ¿Para el interno? Para el interno, pero eso se divide. Pues mucho. Eso se divide porque realmente son ellos que hacen el trabajo. Eso se divide, hay un fondo donde se le guarda una parte, hay un fondo para los familiares, y también hay una parte que se destina de las mismas ganancias para cubrir algunas necesidades del interno en el mismo centro. Pero tienen esa facultad. Esa fue una sentencia muy importante porque solamente los centros de corrección era que se le daba cumplimiento a ese derecho fundamental. También le decía que hay otra decisión del Tribunal Constitucional que establece el derecho a la dignidad y a la no discriminación de la persona, privada de libertad y ya cuando se está reinsertando en el medio libre. Hay personas que en virtud de que tiene, vamos a decir, una ficha, un asunto que es terrible a los fines de reinsertar a una persona en la sociedad, entonces el Tribunal Constitucional emitió esa decisión en la cual garantiza el respeto a la dignidad y a la no discriminación para que estas personas que están en un periodo de prueba, la mayoría, pueda garantizársele tanto un trabajo, el derecho al estudio, y con esta sentencia del Tribunal Constitucional se viene
a garantizar lo que es el derecho de esa persona a no ser discriminado. Creo que hay más decisiones, pero fundamentalmente las que recuerdo y de las que más aplicamos en nuestras motivaciones, sí, la traemos siempre a colación en virtud de algunas solicitudes que nos hacen, y esas son decisiones muy importantes del Tribunal Constitucional. Magistrado, frecuentemente los jueces ordenan en la condena de determinados ciudadanos que la cumplan en un centro determinado, pero en la práctica lo mandan a otro lugar. ¿Cuál es el recurso, la acción que deben de hacer los ciudadanos, los familiares, para que se cumpla con la decisión del juez de que ese privado de libertad vaya a la cárcel que el juez dictó en su sentencia y no donde un funcionario determinado quiera mandarlo? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las casuísticas que ustedes conocen porque hay que recurrir al amparo por vulneraciones groseras de derechos fundamentales? Sí, bueno, las dos preguntas están íntimamente ligadas, porque en principio nosotros tratamos de que se dé cumplimiento a la sentencia, y cuando preparamos lo que es una resolución de ejecución de la pena, remitimos esa persona que ha sido tal vez apresada con una orden de arresto, remitimos a esa persona al centro de corrección donde establece el juez de fondo que debe ser remitido. Ahí es que se envía. Pero ¿qué pasa? El problema no es que lo reciban. Después que lo reciben, es que realmente vienen y lo trasladan. Lo trasladan, ellos le dan cumplimiento a la decisión, pero después utilizan la facultad que tienen, la prerrogativa que tienen y la fuerza administrativa que tienen, entonces lo trasladan. Ahí es que viene el problema. Entonces, regularmente, ¿qué hacen las personas? Llegan donde nosotros, levantan una queja, muchos abogados lo hacen también, lo hacen directamente los familiares, le damos respuesta, le damos el mismo valor a un familiar que vaya a una instancia motivada de un abogado, y entonces fijamos una audiencia de revocación de traslado. Entonces, esa audiencia de revocación de traslado se lleva a cabo, se citan las partes. Si vemos que hubo una vulneración a sus derechos fundamentales y que no se llevó el debido proceso y se abusó de la prerrogativa que tiene el centro de corrección con la ley 224, pues entonces revocamos eso y ordenamos que sea retornado el interno a su centro original. Muchas veces son los mismos internos que piden un traslado por conveniencia familiar, puede ser que la esposa, la mamá se haya mudado de donde él vivía, y eso se toma en cuenta. ¿Y amparo? Sí. ¿Cuándo conocen amparo? Claro, el amparo viene cuando hay decisiones que ellos no solamente no la cumplen, sino que no la cumplen como mandó la decisión. Parcialmente. O sea, vamos a suponer, mandamos a una persona un traslado a La Vega y te lo mandan a San Francisco, te lo mandan o no permiten que un interno se traslade a un centro médico. Sí, entonces hay muchas casuísticas. ¿Ahí se conoce por vía de amparo? Se puede conocer por vía del amparo. Es un derecho fundamental que se está violentando, entonces conocemos el amparo y tomamos la decisión correcta. Muchas veces cuando el amparo se fija la audiencia para instruir el proceso del amparo, cuando notificamos a la autoridad penitenciaria, muchas veces ellos no esperan que llegue la audiencia y hacen los correctivos del lugar. O sea, porque saben que pueden ser combinados a un astrente, y nosotros tratamos de que esa figura no quede en el aire. Si hay un astrente, tratamos de que se ejecute eso. Y esas son algunas de los casos, pero son muchos los casos que se dan donde la persona tiene que recurrir a nosotros. No solamente con el amparo, puede ser una queja, y de manera administrativa también nosotros podemos resolver la situación. Hay una situación que causa problemas,
y es que no se delimitan las funciones, que no se delimitan los roles. Cuando entra el modelo penitenciario, ¿cuáles son las funciones de la Dirección General de Prisiones? ¿Y cuáles son las del juez de la ejecución de la pena? Parece a veces como que un funcionario administrativo, uno u otro, coincidiera o se sobreponen o se contradicen una decisión frente a la otra. Pero ¿y el juez de la ejecución de la pena frente a la Dirección General de Prisiones? ¿Cuál o cuáles son las diferencias y semejanzas? Pero amigos televidentes, al regreso de la pausa. No pagas a su mujer. Por algo vendemos más. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. Señores, estamos en Abogado, Justicia y Sociedad y decíamos, antes de irnos a la pausa, ¿cuáles son los roles que debe de cumplir lo que es la Dirección General de Prisiones, el modelo penitenciario y el juez de la ejecución de la pena? Porque a veces los actores del sistema no distinguen cada una de sus funciones. Sí, realmente la ley 224 establece claramente cuáles son las funciones de la Dirección General de Prisiones, lo que se está haciendo con el nuevo modelo penitenciario. Ellos tienen, lo primero que tienen que hacer es resguardar, ¿verdad?, el principio de sujeción, que es resguardar a la persona privada de libertad. El que está privado de libertad es eso, deben tenerlo privado de libertad. Ahora, ellos tienen la facultad, por ejemplo, de los permisos de salida con custodia. Ellos tienen la competencia en materia disciplinaria, esas son prerrogativas de ellos. Lo que es permitirle las visitas, el control de esas visitas, son prerrogativas que tiene los centros. Ahora bien, ¿dónde entra el juez de ejecución? Cuando, en virtud de esa prerrogativa que le concede la ley, esas personas abusan
y hacen un mal uso de eso. Entonces ahí entra el juez, porque el juez es el que controla el cumplimiento adecuado de esas medidas tomadas por la Dirección de Prisiones. Ahora bien, un traslado que es facultad de ellos debe ser voluntario. No debe ser un traslado, te vamos a trasladar sin ninguna causa, no, tiene que ser voluntario. Ellos solamente tienen facultad para trasladar en virtud de una sanción disciplinaria, que es la más fuerte, por 2 meses. Pero ¿qué pasa? Que cuando te lo trasladan 2 meses, no se sabe qué tiempo que va a durar esa persona. O sea, tiene que ir las partes de nosotros y ahí entonces revocamos eso y traemos la persona de nuevo. O sea, cada incumplimiento de la autoridad penitenciaria, entonces nosotros venimos para controlar y judicializar esa labor penitenciaria administrativa. Tienen la facultad de ellos de eso que le permite la ley, siempre y cuando no transgredan, no violenten los derechos fundamentales, que ahí es donde entra el juez de la pena para vigilar y controlar eso. Magistrado, ¿qué función puede tener el juez de la ejecución de la pena, fuera de lo que son el cumplimiento, velar por la sentencia de carácter definitivo? Bueno, sí, tenemos una excepción, que es una decisión emitida por el juez de la instrucción, que es la suspensión condicional del procedimiento. Es la única decisión que no tiene el carácter de irrevocable, que es facultad nuestro, pero muchos abogados se equivocan y creen que nosotros debemos darle una decisión de extinción de la pena una vez culmine esa suspensión, y no es así. Nosotros solamente tenemos la facultad de controlar, de vigilar las condiciones establecidas por el juez de la instrucción. Entonces, ante ese cumplimiento, nosotros lo que hacemos es que remitimos al final del cumplimiento de esa decisión, un informe al juez de la instrucción diciendo si cumplieron a cabalidad las medidas o, por el contrario, si no han cumplido, también remitimos el informe para que el juez tome la decisión del lugar. Esa es la excepción a lo que es el papel, el rol del juez en cumplimiento de las decisiones definitivas. Magistrado, gracias por acompañarnos en este programa y queda invitado cuando usted desee para otro programa. Frente a la cámara hacemos ese compromiso. Gracias a ustedes, estamos a la orden para cuando nos necesiten por aquí. Creo que es muy instructivo para el público, que siempre el aprender no tiene límites. Gracias, magistrado. Y a ustedes, amigos televidentes, no se pueden perder este próximo fin de semana el toque de queda nacional e internacional. Abogado, justicia y sociedad. Y como siempre, Dios sea su destino, sea su guía.